Bienvenidos. En este video recordaremos a esas figuras que, con su arte, sus palabras o sus decisiones, llegaron a incomodar al poder y enfrentaron consecuencias que marcaron sus vidas y carreras. Comencemos. Víctor Iturbe, mejor conocido como El Pirulí. Su apodo nació de sus primeras presentaciones como comediante, pero fue como intérprete de boleros, donde conquistó al público, cantando siempre con el alma y un estilo inconfundible. Entre 1970 y 1975, su carrera quedó bajo la lupa de la Dirección Federal de Seguridad. La razón: en sus shows mezclaba humor con críticas políticas, burlándose de las injusticias y de los excesos de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Aquello no le resultó gratis, pues se abrió un archivo de investigación en su contra que, décadas más tarde, sería desclasificado y dejaría al descubierto que agentes encubiertos asistían a sus presentaciones para grabar cada palabra que decía. No solo denunciaba al mal gobierno, sino que llegó a imitar la voz del presidente Echeverría, algo considerado un insulto imperdonable para un mandatario poco tolerante a las críticas. El Pirulí no solo enfrentó la persecución en vida, sino que su muerte quedó marcada por el misterio. En 1987, fue asesinado en la puerta de su casa, en un crimen que hasta la fecha no se ha resuelto. Su legado musical, con temas como Verónica, permanece vivo, pero su historia quedó manchada por la tragedia y la sombra del poder. Héctor Suárez fue mucho más que un actor. Fue un auténtico provocador del sistema, un artista valiente que hizo de la comedia un arma de crítica social. A lo largo de su carrera, enfrentó vetos, despidos y hasta advertencias, todo por negarse a guardar silencio frente a la injusticia. Su trayectoria comenzó en el teatro en 1958, guiado por el reconocido Carlos Ansira. Desde el inicio, Suárez demostró una habilidad innata para combinar su talento actoral con una aguda visión crítica de la realidad mexicana. Uno de sus momentos más memorables en el cine fue El Mil Usos en 1981, pero fue en la televisión, donde su impacto se hizo más profundo, especialmente con el programa ¿Qué nos pasa?, transmitido por Televisa entre 1985 y 1990, y nuevamente en 1999. Este espacio, cargado de sátira política, se convirtió en una piedra en el zapato tanto para la televisora como para el gobierno. El vínculo estrecho entre Televisa y el poder político de la época hizo que su programa fuera vetado en repetidas ocasiones. Suárez se ganó la etiqueta de talento problemático, una que él rechazaba, argumentando que simplemente no se dejaba intimidar. Uno de los momentos más curiosos en su vida fue cuando recibió una invitación a Los Pinos por parte del presidente Carlos Salinas de Gortari. Circulaba el rumor de que el comediante lo había insultado, algo que Suárez negó. Para su sorpresa, Salinas lo recibió con humor, imitando a uno de sus personajes más icónicos. Expresó que su programa ayudaba a canalizar la frustración del pueblo, siendo una especie de válvula de escape para el malestar social. Tras ser vetado de Televisa, Héctor Suárez migró a TV Azteca, donde creó La Cosa, un nuevo programa de sátira social. Años después, volvió a Televisa para una segunda temporada de ¿Qué nos pasa?, pero esta también terminó abruptamente por conflictos internos. Incluso en sus últimos años, Suárez no bajó la guardia. En 2017, publicó un monólogo en redes sociales donde criticó duramente al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Poco después, denunció haber sido seguido y hostigado por desconocidos. Su capacidad para hacer reír mientras cuestionaba al poder sigue siendo una inspiración para muchos, aunque pocos se atreven hoy a emular su audacia. Luis Manuel Pelayo, figura destacada de la época de oro del cine mexicano y un artista de gran versatilidad conocido como el actor de las mil voces, dejó una huella imborrable en el cine, la televisión y el doblaje.
Participó en icónicos proyectos como la radionovela Calimán y dio voz a personajes animados de Disney. Pero fue con el programa de concursos, Sube Pelayo Sube, donde alcanzó la cúspide de su popularidad. Este exitoso programa, que ofrecía importantes premios a sus concursantes, se convirtió en un fenómeno nacional. En plena crisis económica de los años 70, significó un rayo de esperanza para muchas familias mexicanas. Sin embargo, su éxito también trajo consecuencias inesperadas. Y aunque Pelayo no fue un crítico directo del régimen político, algunas situaciones públicas pusieron su programa en la mira del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, que se caracterizaba por reprimir cualquier tipo de expresión que opacara la imagen presidencial. Uno de estos momentos ocurrió en Teotihuacán, donde al ver subir al presidente por las pirámides, la multitud comenzó a corear frases del programa como «Arriba, papi, pa' arriba». En otro evento oficial, al izar la bandera, la gente gritó «¡Sube, Pelayo, sube!», lo cual fue tomado como una burla a los símbolos patrios. El punto de quiebre fue cuando Pelayo, en vivo, comprometió públicamente a María Esther Zuno, esposa del presidente, a apoyar a una niña enferma. Esto fue visto como una intromisión inadmisible. Días después, el programa fue cancelado y vetado de la televisión. Según Rosita Pelayo, hija del actor, esta censura afectó mucho a su padre. Durante más de una década, ningún canal le dio espacio. Sin embargo, el cariño del público permaneció, y su figura seguía siendo reconocida en la calle. Aunque no volvió a alcanzar el mismo nivel de fama, recuperó algo de su carrera y continuó trabajando hasta su fallecimiento en 1989. Héctor Lechuga y Chucho Salinas, ambos comediantes, compartieron escenario en programas que se hicieron célebres por su contenido incómodo para el poder. Sus rutinas incluían parodias de políticos, imitaciones de discursos y chistes sobre la burocracia y la corrupción. Lo que para el público era motivo de carcajadas, para el gobierno se volvió una amenaza. En los años 70, durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, la censura se hizo presente con fuerza. La Dirección Federal de Seguridad llegó a vigilar sus presentaciones, y varios de sus sketches fueron recortados o directamente prohibidos en televisión por considerarse ofensivos hacia el gobierno. La persecución que sufrieron fue principalmente de carácter censurador y laboral. Muchos de sus programas fueron cancelados bajo presión oficial, y en varias ocasiones se les prohibió tocar ciertos temas en vivo. Se sabe que sus rutinas eran monitoreadas por funcionarios, y había llamadas de advertencia a los productores para frenar los chistes más ácidos. En el caso de Chucho Salinas, incluso enfrentó vetos temporales en Televisa por insistir en su humor político, mientras que Lechuga tuvo que suavizar su estilo para poder mantenerse en pantalla. El motivo de esta persecución era claro. En un país donde la crítica abierta al presidente y a la clase política era casi inexistente en los medios masivos, ellos se atrevían a ridiculizar al poder. En una época marcada por la represión de movimientos sociales, la censura a periodistas y la falta de libertades, su humor se volvió subversivo. El gobierno veía en la risa un peligro, porque, como se decía en esos tiempos, el humor político llega más lejos que un editorial. Con el paso de los años, Lechuga y Salinas lograron sortear las dificultades, aunque nunca dejaron de estar bajo la lupa de la censura. Héctor Lechuga murió en 2017, recordado como un pionero de la sátira política en México, mientras que Chucho Salinas falleció en 2001, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el ingenio y la valentía de hacer reír diciendo verdades incómodas. En los años 70, el humor y la música en México se convirtieron en terreno vigilado por el poder. La sátira de Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, con los polivoces, hacían reír a millones, pero al mismo tiempo incomodaban a los presidentes de turno. Sus parodias de burócratas, líderes políticos y figuras de autoridad eran seguidas de cerca por la Secretaría de Gobernación,
que no dudaba en levantar el teléfono para ordenar cortes, prohibiciones o ajustes en los guiones. El humor que para el público era inofensivo, para el gobierno era un peligro. Ridiculizar a la autoridad era un acto subversivo en un país donde la figura presidencial debía mantenerse intocable. Manuel "el Loco" Valdés, uno de los grandes íconos de la comedia mexicana, es recordado por su espíritu irreverente, su talento para improvisar y su capacidad de desafiar los límites del humor en televisión. Famoso por escenas como quedarse dormido en plena transmisión en vivo, su estilo desenfadado lo catapultó a la fama, pero también le pasó factura. Durante la década de 1970, en el apogeo de su carrera, Valdés protagonizaba El Show del Loco Valdés, un programa que se ganó el cariño del público. Pero un comentario improvisado durante una transmisión en vivo cambiaría todo. En tono de broma, dijo: ¿Ustedes saben quién fue el presidente bombero? Pues Bomberito Juárez. El chiste, aunque aparentemente inocente, fue mal recibido por las altas esferas del poder, especialmente por el presidente Luis Echeverría, conocido por su temperamento y cero tolerancia a las críticas. El programa fue cancelado de inmediato, generando múltiples teorías sobre las consecuencias que enfrentó Valdés. Algunos rumores afirmaban que el comediante fue encarcelado, otros que recibió una multa, o incluso que fue censurado para evitar mayores represalias. Sin embargo, en una entrevista de 1989, el propio Valdés aclaró que solo recibió una llamada de atención y una suspensión de 3 días. También desmintió la segunda parte del chiste, aquella que decía que Manjerita Maza de Juárez lo ayudaba. En esa misma charla, confirmó que también pronunció otra frase crítica: todo sube y nada baja, y el pelón viaja que viaja. Una clara alusión a los excesos del presidente, que recorría el país con recursos públicos en busca de adulación. Este segundo comentario sí le valió una advertencia más severa, lo que hizo que optara por moderar su tono en adelante. El periodista y cronista Carlos Monsiváis recordó otro momento épico. En 1968, durante un almuerzo organizado por la revista Siempre, Valdés se refirió al presidente Gustavo Díaz Ordaz como «molcas» en su presencia. El gesto fue considerado una ofensa por los aduladores presentes, y uno de ellos exigió una disculpa pública. Pero Valdés, fiel a su estilo, simplemente respondió: «Yo siempre le he dicho así al señor presidente. ¿No es cierto, molcas?». Este tipo de valentía, mezclada con un talento natural para la comedia, convirtió a Manuel "el Loco" Valdés en una figura entrañable. A pesar de las censuras y las tensiones políticas, su legado permanece como símbolo de libertad, creatividad y humor auténtico. Jesús Martínez, mejor conocido como Palillo, fue más que un comediante. Fue una voz valiente y punzante que, en tiempos de represión, se atrevió a decir lo que muchos callaban. Maestro de la sátira política, utilizó su talento en el escenario para señalar las injusticias con humor y las incongruencias del poder. Palillo inició su carrera artística en el teatro de carpa, donde su delgada figura y agudo ingenio le ganaron el apodo que lo acompañaría de por vida. Pronto se convirtió en una figura imprescindible del humor mexicano, brillando en escenarios desde Jalisco hasta la Ciudad de México. Apareció en 3 películas durante la época de oro. Dejó una huella imborrable. Palillo fue pionero en incorporar sátira política en sus espectáculos, convirtiendo sus funciones en actos de resistencia. Su público no solo acudía a reír, sino a escuchar verdades que nadie más se atrevía a decir. Y eso, claro, incomodó a más de un político. Entre ellos, Ernesto Uruchurtu, el llamado Regente de Hierro. Uruchurtu, obsesionado con la moral y el orden, emprendió en los años 50 su famosa Cruzada por la Decencia Teatral. Su objetivo era limpiar la escena capitalina de espectáculos que consideraba inmorales. Pero en el fondo, lo que no toleraba era la crítica, especialmente la de Palillo,
quien no se callaba nada. El regente utilizó todo su poder para silenciar al comediante. Clausuró teatros, ordenó suspensiones y lo mandó arrestar hasta en 6 ocasiones. Aún así, Palillo se mantenía firme. Se cuenta que antes de cada función, mostraba al público un amparo judicial para prevenir su detención durante el show. A pesar de los ataques, la persecución solo aumentó la popularidad de Palillo. El público lo admiraba por su valentía y por decir lo que muchos pensaban. Su lucha contra la censura se convirtió en símbolo de la resistencia por la libertad de expresión en México. Su humor no era solo entretenimiento, era una forma de empoderar a los ciudadanos. María Elena Velasco, conocida por su entrañable personaje de la India María, fue una figura emblemática de la comedia mexicana. Su humor, caracterizado por la sátira y la crítica social, la convirtió en una voz popular que, en ocasiones, incomodaba al poder establecido. Durante una transmisión en vivo del certamen Miss México, en la década de 1970, el conductor Gustavo Pimentel le preguntó a Velasco, en su papel de la India María, sobre qué haría si fuera presidenta del país. Con su característico ingenio, respondió: «Me daría la gran vida viajando por Acapulco con toda mi familia». Esta declaración fue interpretada como una alusión directa al entonces presidente José López Portillo, quien recientemente había sido criticado por vacacionar en Acapulco con fondos públicos. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Poco después, Televisa recibió una llamada desde la presidencia, resultando en la censura y el veto de la India María en la televisión. A pesar de este obstáculo, Velasco no se detuvo. Utilizó su talento y recursos para producir películas que continuaban abordando temas sociales con humor y perspicacia. Enrique Álvarez Félix, hijo de la legendaria María Félix, fue uno de los actores más enigmáticos y talentosos de la televisión y el cine mexicanos. Su porte distinguido, sus gestos refinados y su forma de hablar le dieron un sello inconfundible, pero también lo convirtieron en blanco de prejuicios en una sociedad todavía marcada por el conservadurismo. Desde joven, se le asoció con una sensibilidad distinta, y aunque jamás habló públicamente de su vida íntima, los rumores sobre su orientación lo persiguieron a lo largo de toda su carrera. Aceptó papeles que pocos actores de su época se habrían atrevido a interpretar. En la película La primavera de los escorpiones, en 1971. La cinta fue tan polémica que terminó prácticamente desaparecida de la televisión mexicana. El episodio más fuerte llegó en 1982, cuando Televisa anunció de manera repentina la salida de 4 intérpretes de sus producciones: Carlos Piñar, Sonia Furió, Karina Duprés y Enrique Álvarez Félix. El hecho fue reportado por la revista Proceso, que lo presentó como parte de una campaña moralizadora dentro de la televisora. Lo que en un inicio pareció una decisión empresarial, pronto fue interpretado como un acto de censura motivado por cuestiones personales. Se decía que la orden respondía a presiones de la entonces primera dama, Paloma Cordero, esposa del presidente Miguel de la Madrid, quien había lanzado el eslogan de la renovación moral de la sociedad como bandera de su sexenio. Bajo ese discurso, actores y actrices con reputaciones incómodas fueron castigados con el silencio. En el caso de Álvarez Félix, los rumores apuntaban a un supuesto romance con el actor español Carlos Piñar, lo que habría disgustado tanto a las altas esferas de la política como a los directivos de la televisora. Aunque nunca se mostró un documento oficial que confirmara esta versión, el veto coincidió con el inicio del sexenio de la Madrid y con una época en la que el tema de las diversas preferencias era todavía un tabú infranqueable en la televisión nacional. En un medio donde la pantalla chica era la principal fuente de proyección y trabajo, esa ausencia fue vista como una sanción que lo marginó en el mejor momento de su carrera. Con el tiempo, su carrera logró recuperar cierto brillo gracias a personajes memorables, sobre todo en telenovelas, donde mostró su talento para interpretar villanos elegantes
y calculadores. No obstante, la herida de aquella persecución nunca terminó de cerrarse. Murió en 1996, a los 59 años. Sacha Montenegro, una de las figuras más emblemáticas del cine de ficheras y de la televisión mexicana. La vida de Sacha dio un giro cuando inició una relación con José López Portillo, presidente de México, un hombre que le llevaba casi 30 años de diferencia. Según la versión oficial, se conocieron en España en los años 80, durante una visita del mandatario. No obstante, los rumores aseguraban que el romance había comenzado mucho antes, en 1979, cuando él aún era presidente. Pese a las críticas, ambos consolidaron su relación y, ya en el año 2000, se casaron por la iglesia, cuando López Portillo tenía 80 años. Durante un tiempo parecieron vivir una vida tranquila, pero los problemas pronto aparecieron. Tal fue el caso de Sacha Montenegro, a quien Alfonso Sanz alguna vez señaló como víctima de Margarita Portillo, hermana del expresidente José López Portillo. Según él, Margarita había querido acabar con el cine de ficheras, pero en lugar de lograrlo, terminó desatando una guerra contra una de las estrellas más emblemáticas de ese género, su propia cuñada. Fue un enfrentamiento inesperado, una batalla familiar que se convirtió en asunto público. Margarita López Portillo había querido acabar con el cine de ficheras. Tomó la ofensiva y lanzó un ataque directo contra Sacha, a quien tachaba de oportunista e interesada. La hostilidad se volvió tan grande que la hermana del exmandatario se transformó en su peor enemiga, dispuesta a dejarla sin un centavo. Incluso intentó demandar el divorcio en nombre de su hermano, pero el proceso nunca prosperó, pues José López Portillo falleció en 2004, dejando a Sacha como legítima heredera y con derecho a su pensión. A partir de entonces, comenzó una disputa feroz por los bienes del expresidente. Un pleito en el que la actriz se enfrentó con la familia política que nunca la aceptó del todo. La actriz falleció en Cuernavaca a los 78 años de edad. El romance entre Irma Serrano, la Tigresa, y el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz se prolongó por más de 5 años. Fue ventilada sin reservas por la propia Irma, quien jamás ocultó lo que vivía. Su descaro y franqueza causaron escándalo en aquella época. Se decía que el mandatario le regaló una residencia en Polanco, donde solía visitarla, además de otras propiedades. Irma hablaba sin tapujos sobre los caros y finos obsequios que el presidente le regalaba. Guadalupe Borja, la entonces primera dama, una mujer de carácter férreo que no se quedó de brazos cruzados ante la relación de su esposo con Irma Serrano. Lejos de resignarse, descargó toda su artillería contra la actriz, en lo que muchos interpretaron como un claro acto de venganza. En complicidad con Luis Echeverría, secretario de Gobernación en ese momento y futuro presidente de México, se orquestó un plan para frenar de raíz la carrera de La Tigresa. Los proyectos musicales, televisivos y cinematográficos en los que participaba fueron boicoteados uno tras otro, dejándola sin trabajo y en una situación complicada. Gina Montes, la vedette brasileña, cuya vida terminó en tragedia. Nacida en Brasil, llegó a México en 1976 con sus 2 hermanas y un carisma que pronto la colocó en el mundo del espectáculo. Su participación en el programa La Carabina de Ambrosio la convirtió en un fenómeno con apenas unos segundos en pantalla, cuando su envidiable figura y la frase de Nanquiu bastaron para robarse el corazón del público. Su sonrisa y encanto fueron irresistibles, pero también despertaron el interés de personas peligrosas. El entonces jefe de la policía, Arturo el Negro Durazo, se obsesionó con ella y trató de comprar su amor con joyas costosas y cenas en los mejores restaurantes. Sin embargo, Gina se enamoró de un músico del grupo de César Costa llamado Carlos Macías, con quien inició un romance y quedó embarazada. La noticia desató la molestia de Durazo, quien usó su poder hasta obligarla a huir del país. Gina partió a Nueva York con una hija pequeña en brazos, sin hablar el idioma
y teniendo que empezar de cero. Aquella salida repentina no solo truncó su carrera en México, sino que la sumió en años de dificultades, luchando sola para sobrevivir lejos de la fama que había conquistado. El siguiente nombre, en esta cadena de mujeres perseguidas, es el de Meche Carreño, otra actriz talentosa cuya vida también fue marcada por la sombra del mismo hombre, Arturo Durazo. Famosa en los años 70, Meche era reconocida por su belleza, su versatilidad y una fuerte personalidad que atraía miradas en todos los ámbitos. Durazo intentó conquistarla con el mismo método: regalos, atenciones y halagos cargados de poder. Pero en esta ocasión se encontró con un obstáculo inesperado. Meche ya estaba casada y profundamente enamorada de su esposo. El rechazo hirió el orgullo del poderoso jefe policíaco. La seguridad de la vedette y su familia se vieron tan vulneradas que la actriz no tuvo más remedio que exiliarse en Estados Unidos, renunciando a su tierra y a la posibilidad de continuar su carrera en México. Años después, Meche lamentaría aquel exilio forzado que la mantuvo alejada del país que la vio nacer como estrella. Falleció en 2022, pero su historia sigue siendo recordada como la de una mujer valiente que prefirió enfrentar la hostilidad del poder antes que ceder ante un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Armando Silvestre, uno de los actores más apuestos del cine de oro mexicano, quien se vio obligado a los celos del presidente Miguel Alemán Valdés. En 1948, durante el rodaje de Tarzán y Las Sirenas, Silvestre inició un romance con la bellísima Linda Christian. Sin embargo, la actriz ya estaba en la mira del presidente, quien, aunque casado, tenía un fuerte interés en ella. Silvestre recordó que un día llegaron a su casa los guardaespaldas del mandatario para advertirle de manera contundente que debía terminar la relación o enfrentaría graves consecuencias. Armando no lo pensó dos veces y huyó a Estados Unidos, donde continuó su carrera actoral. Años más tarde, regresaría a México, pero aquel exilio forzado marcó su destino. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me encantaría saber tu opinión, así que cuéntame en los comentarios qué te pareció. Si disfrutaste el contenido, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.